Bueno, y ahora vamos a dar de a poquito paso, mientras acá hacemos un poco de tiempo, mientras la producción hace los cambios necesarios, pero vamos a dar paso a lo que va a ser la entrevista del día de hoy. Como sabrán, la semana pasada realizamos una entrevista al compañero Sumarúa, previo a lo que fue el 1 de mayo, también comentando un poco lo del Congreso del PCNT, que vamos a tener en 2 semanas. Y bueno, y hoy queríamos recibir a la compañera Natalie Barbé, de ATCS, y que también nos va a estar acompañando para la entrevista a un compañero conocido de AFUR, fiel seguidor del programa. Así que bueno, damos paso a producción. Ahí está. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Bien, acá andamos. ¿Cómo vio el plenario, Diego? Y intenso. No ha siempre sido más ni menos intenso que otras oportunidades. Saludar el estudio. Bueno, a mí me ha tocado estar en los viejos estudios, en una situación más precaria. Nos decimos, la verdad que hay una profesionalización acá del trabajo. Muy bueno, Natalia, bienvenida a nuestro estudio, en nuestro humilde hogar sindical. Y bueno, ¿cómo has visto el último 1 de mayo? Hablando un poco de la semana reciente. Bien, considero que fue un 1 de mayo que tuvo una caracterización especial, diferente capaz que a otros 1 de mayo. Hubo muchos trabajadores que se acercaron, tuvo oratorias un poco más extensas de lo común. No sé, lo valoramos de una forma positiva. Si me preguntás más profundamente, nos hubiera gustado tener una representación en ese espacio, principalmente para hablar del tema de seguridad social, cuando este año vamos a atravesar el diálogo, que nos parecía importante, no por la persona, sino por el mensaje que se podía llegar a dar, y también como coordinación de sindicatos, que también haya una representación, porque por lo que se vio, ¿no? Estaban representadas todas las corrientes, menos una que era la coordinación de sindicatos. Nosotros lo solicitamos en la mesa representativa, después en el secretariado, y no tuvo andamiento, pero bueno. Bueno, nosotros hoy queríamos un poco también en el marco de esto darle voz a todas las expresiones. Nosotros somos un movimiento sindical plural, donde convergemos distintas visiones, y está bueno que en los espacios que tenemos los compañeros y las compañeras, bueno, podamos tener abiertos los micrófonos. Este es un programa que siempre ha venido el que quiere, las puertas siempre están abiertas. Y bueno, un poco también nuestra idea es poder hablar, previo a lo que va a ser el Congreso, un poco en qué contexto histórico se cita este Congreso del PCNT, que no es menor, y también, bueno, un poco la perspectiva del proceso. ¿Cómo lo puedes apreciar? Primero que nada, señalar eso, ¿no? Lo que es justamente lo que vos decías, la apertura, porque yo creo que nosotros somos un caso único, por lo menos en Latinoamérica, de que la convención o central de trabajadores sea única y estemos todos unidos, justamente por eso, porque hay diferentes pensamientos. Si nosotros apuntáramos a un bloque de una unificación de pensamientos, seguramente no seríamos única convención de trabajadores, porque quien pensara diferente tendría que no podría estar dentro de. Y eso es algo muy importante y que nosotros valoramos mucho de nuestra convención, de que se siga manteniendo esa pluralidad, que es necesaria también, ¿no? Porque así como los seres humanos no pensamos igual, los trabajadores mucho menos, porque todos tenemos realidades diferentes. Entonces, no a todos nos representa lo mismo, y el sentirse representado es muy importante para ser parte para sentirse en pertenencia. Es un congreso, bueno, que va a tener 2 documentos, como siempre, tiene una pluralidad. Nosotros presentamos un documento, bueno, que habla de los problemas más cercanos hacia los trabajadores, como son la vivienda, el acceso a la tierra, el Sistema Nacional Integrado de Salud, la educación, la seguridad social también, que es un tema que ha estado en el tapete, pero que bueno, que ahora va a tener que jugar un rol muy importante, porque son definiciones que se van a tomar y que van a marcar la vida de los uruguayos por unos cuantos años, ¿no? Dudamos que, por ejemplo, si el Frente Amplio hace una reforma ahora, haga otra en los próximos 10, 15 años, si siguen siendo gobierno, y si cambia el gobierno, ya sabemos qué tipo de reforma nos espera. Entonces es un momento muy importante para la seguridad social, principalmente porque en un pueblo trabajador
Nosotros somos tercermundistas, somos un pueblo que vive de su trabajo y depende de la seguridad social cuando su trabajo es interrumpido, sea por un despido, por una enfermedad o por el cese, ¿no? Cuando llegamos a la vejez y ya o no nos toman o no podemos trabajar, nosotros necesitamos el sustento de seguridad social. No somos un país de primer mundo con el cual podamos generar ahorro, etcétera. Entonces, es muy importante para nosotros los trabajadores la defensa de la seguridad social, como también la defensa del acceso a la vivienda, a la salud. O sea, nosotros hicimos un marco general importante también con la educación, que bueno, que ustedes son parte de, y saben el ataque que ha tenido también con estas reformas, ¿no? Reformas que nunca son pensadas para la población, son reformas que nos manda el Fondo Monetario Internacional como un recorte económico, y seguimos manejándonos a nivel de gobiernos con esa manta corta, ¿no? Que se llama, no veo que me falta para la educación, para la seguridad social, veo el presupuesto que tengo y bueno, con ese presupuesto veo lo que cubre y lo que no, bueno, queda afuera y muere. Nosotros en eso hacemos un planteamiento muy importante, más viendo cómo viene un poco la mano, ¿no? Porque nosotros, hay algo que tenemos que aclarar, los trabajadores no elegimos el diálogo social, los trabajadores elegimos el camino del plebiscito. No lo vi nunca como una pérdida porque fue un plebiscito que iba contra una parte del capital muy importante y para negocios que muchos quieren mantener porque se están utilizando fondos del Estado para invertir en fondos privados, en obras privadas, al mínimo costo. Y nosotros, gracias a nuestra Constitución, los fondos más seguros que tiene el Estado, que son los aportes de los trabajadores, impuestos, etcétera, en el caso de los aportes de los trabajadores no pueden ser utilizados para otra cosa que no sea seguridad social. ¿Y cómo hacemos para utilizarlos? Privatizando. Ahí viene la AFAP, que no viene a ser una salvación para quien se va a jubilar, sino que viene a ser una forma de tocar esos fondos. Entonces, que con el ataque que tuvimos hasta gente en Estados Unidos tirando bombas para el Uruguay, de que el país iba a fundir si le aumentábamos el salario, la jubilación a los viejitos, y eliminábamos este sistema que fue eliminado en casi toda la región, de los 30 países, 18 la sacaron, o sea, fue eliminado en todos lados, parecía que acá iba a venir una catástrofe mundial. Exacto. Pero a pesar de eso, y a pesar de que los partidos políticos eligieron a la gente, si vos pertenecés a mi partido, no votes el plebiscito, hubo casi 1 millón de votos. En este país eso es muy importante. Sí. Al no acceder a los medios masivos, al tener todo en contra, al generarle miedo, ese miedo, ese terror que le genera a la gente, que igual hayan dicho, no me importa, yo voy a votar lo que me conviene a mí como pueblo, como trabajador y como jubilado, no es una pérdida. Pero también tenemos que tener muy en cuenta que lo que se ha hablado de este diálogo social no viene muy cercano a lo que nosotros planteamos de la solidaridad de esta seguridad social, ¿no? A lo mismo, a no ir por un camino del individualismo, que a nosotros como población pobre, trabajadora, lo individual no nos sirve, a nosotros nos sirve que sea 100% solidaria. Claro. Y así la FAP sea pública, sigue manteniendo lo individual para algunos que solamente les sirve si ganan muchísimo dinero y que podrían tener ese ahorro si quieren en un banco. El otro 99% no nos sirve ese tipo de seguridad social y pone en riesgo el seguir manteniendo lo individual, el poder cubrir la solidaridad que cubre el Banco de Previsión Social, que le da hasta los lentes a un niño, a un trabajador. Nosotros cubrimos desde antes de nacer, que pueda llegar el embarazo con una enfermedad, cuando fallecen, toda la contención que necesita un ser humano pobre, que no es empresario, que no tiene el apellido que tenemos en las calles, que no tiene herencia, es la seguridad social, no tenemos otra. Y apuntar al individualismo, así sea público, es una herida y es un problema a futuro, más con el avance tecnológico que estamos teniendo, que sabemos que cada vez somos menos trabajadores cotizantes, está en peligro nuestra seguridad social, y mantener este sistema la pone aún más en riesgo, y los que terminamos machacados con ese riesgo somos nosotros, el pueblo. Por eso mismo en el documento habla de una proclama que venimos teniendo congreso tras congreso hace 20 años, que es la eliminación de la AFAP. Nosotros lo seguimos marcando, no le cambiamos palabras de desacople, nada, al lucro, o sea, eliminar la AFAP, eliminar un sistema privatizador y de lucro, que el trabajador, que las tierras no sean solo para los grandes terratenientes, sino que el trabajador que está desocupado, que es pobre, también pueda tener acceso a la tierra para explotarla, el acceso a la vivienda, a la salud. Son temas fundamentales, que obviamente no me voy a explayar porque no haría el tiempo, y aparte
hay compañeros que están en el tema, que lo pueden explayar mucho mejor, y que nosotros el próximo miércoles en el SAG vamos a hacer la presentación del documento, como se hace siempre, la presentación de los documentos, más allá de que lleguen a las filiales, para que puedan llegar a todos los trabajadores. Va a ser en el SAG el miércoles 14 a las 18 horas, donde ahí cada compañero va a hablar justamente de su sector, de la educación, etcétera, profundamente a qué va este documento. Yo creo que eso es lo importante del Congreso. En el Congreso nosotros tenemos que saber que lo que se pauta es con lo que vamos a trabajar a futuro. Nosotros ahora estuvimos casi 6 años sin Congreso, o 4, no me acuerdo bien cuántos fueron. O sea, que es el trabajo que nosotros vamos a marcar como movimiento obrero de acá al próximo Congreso. Y eso, bueno, tiene que tener esa pluralidad, tiene que tener esa apertura, y los trabajadores tenemos que tener la posibilidad de elegir lo que más nos representa. Y ahí está la pluralidad. Jamás podemos apuntar a un bloque o a una unanimidad por unanimidad y no por consenso. Sí, en eso mismo que vos planteás, ¿no? Nosotros el otro día participamos en el segundo encuentro de la Seguridad Social, que era sobre el financiamiento. En realidad participamos con Sergio, con compañero delegado de odontología, la primera vez que participábamos en la cuestión de esto, y pudimos ver, bajo todo lo que se planteó, se puso el caso chileno, por ejemplo, que es el más grosero, creo, ¿no? Nosotros, en este sentido, creo que hay tanta cosa para contar de la seguridad social, que todo lo que generó la movilización hacia la firma, que si bien podemos decir se perdieron los votos, pero se ganó en nivel de conciencia y se conoció lo que era la seguridad social, comparado con otros países, hay una cuestión que nosotros tenemos que trabajar mucho más, que es en los propios sindicatos la necesidad de la defensa de esto, ¿no? Ahora vamos a hacer un supuesto diálogo social que arranca el gobierno poniendo al frente del BPS justamente a una persona que estaba en contra del plebiscito, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo entienden que empezamos con el diálogo social? Nosotros lo entendimos como un mensaje claro hacia nosotros, ¿no? Entendimos el mensaje, pero también tenemos que ver que como directores del banco no influyen en lo que es la ley de seguridad social. Claro. Ellos van a manejar el Banco de Previsión Social. Nosotros, como trabajadores de seguridad social, las primeras bipartitas, los ámbitos bipartitos que tuvimos, le planteamos sí algunos temas de la última reforma, que sí ellos como directores pueden poner como medidas cautelares porque hay una urgencia, por ejemplo, el reconocimiento de servicios. Algo que se le había cooptado la posibilidad a las personas, se le daba un tiempo mínimo y después marchaste. O sea, a trabajar hasta conseguir los años que puedas y tengas 70 años, ¿no? Eso, hay un montón de cosas que se pueden realizar como directorio, pero lo que es en seguridad social y lo que es la reforma se tiene que trabajar a nivel de gobierno. Pero igual el mensaje fue claro. Sí. Nosotros en este momento estamos teniendo una buena relación como directorio, recién arrancamos, ¿no? Pero también porque nosotros tratamos de ser objetivos y decir, bueno, tenemos que dividirnos. Ahora esto es directorio, esto es tratar de cuanto antes mejorar este Banco de Previsión Social, que lamentablemente perdió el rol que tenía, y hoy por hoy tenemos hasta ahora teníamos un rol de que la persona venía con un problema y le generábamos un problema más grave. Claro. Y eso no puede pasar, porque nosotros no atendemos, no somos un banco, no atendemos personas que vienen a sacar un préstamo o vienen por un tema de negocio de dinero. Atendemos personas que están atravesando una enfermedad, que tuvo la sorpresa de que naciera un hijo con discapacidad, que lo echaron, que está enfermo, que se quiere jubilar, y no solamente se quiere jubilar, que eso es algo que va a ser una discusión también para el diálogo social, porque acá se habla de las actividades, sí, por supuesto, y nosotros lo reclamamos. Decíamos, ¿no? Lo dijimos un día, es muy fácil desde un escritorio en el Parlamento decirle a un obrero de la construcción trabajar a los 65 años, pero no es solamente ese el problema. Importante. Exacto, no es ese solamente el problema. Sí, es uno de los principales la actividad, pero también hay un problema muy grave en este país, que es la desocupación para los mayores de 50. Y se está dejando ver como que el retroceso a la edad de los 60 no va a ser para todos. Y tiene que ser el acceso para todos. ¿Por qué el acceso?
Porque si yo tengo 60 años y tengo trabajo, seguramente siga trabajando porque la jubilación no me va a dar. Pero ahora, si yo tengo 55 y me quedé sin trabajo, nadie me va a tomar en este país. Claro. Nadie. Y también tenemos que contemplar esa situación. O cambiamos las políticas rápidamente para que haya empleo para todos, que va a ser, es algo imposible, es una utopía, o por lo menos va a llevar muchísimos años, o le damos acceso a una persona que cuando pasa a ser descarte para este mundo capitalista en el cual mientras servís y producís, me intereso, pero cuando ya no podés producir porque estás viejo o lo que fuera, te descarto, tiene que haber un respaldo. Esa va a ser una discusión fuerte. Pero como te decía, nosotros los trabajadores no elegimos este camino, lo vamos a atravesar obviamente, pero también tenemos que ser conscientes que si este camino nos lleva a lo que realmente necesita nuestra seguridad social, y bueno, ese millón de voluntades vamos a tener que volver a juntarnos en la calle y volver a generar una lucha, porque no fue un capricho, claro. Los 3 puntos no son un capricho, no es yo me encapriché con que se elimine la SAFAM, no, es lo que necesitamos para que nuestro sistema permanezca, no es los 60 años para todos, no, los 3 puntos eran 3 puntos fundamentales, incluso ATCS cuando inicia con esto teníamos 17 puntos, se dejaron los 3 puntos fundamentales que necesita claro. Para estructurarse una seguridad social a futuro. Entonces, si este diálogo social no se acerca a esos 3 puntos, y bueno, los trabajadores vamos a tener que seguir exigiéndolo, porque está en juego nuestra permanencia ante una vulnerabilidad mientras estamos trabajando, y está en juego también qué va a ser de nosotros y de qué vamos a vivir el día que no podamos trabajar más. Y eso, además de que nosotros, sinceramente, el primer dolor de haber perdido el plebiscito es, bueno, capaz que lo hace un gobierno y lo hace bien, capaz que con todas las intenciones del mundo lo hace bien. Pero al no poder dejarlo en la Constitución, vas a estar siempre pendiente de que otro gobierno no te lo quiera tirar para atrás. Eso fue una pérdida muy grande que tuvimos los uruguayos al no hacerlo por plebiscito. Porque por más que los gobiernos tengan las mejores intenciones, puede venir otro gobierno que ya conocemos y volver a tirar todo para atrás en 30 días solamente ejecutando una ley. Eso lo perdimos, bueno, estamos atravesando este camino, pero los trabajadores no nos resignamos solo a un camino. Vamos a seguir peleando por esos 3 puntos. Si no se da por el diálogo social, bueno, lo que quede lo seguiremos peleando a través de la lucha, como hacemos normalmente los trabajadores. Claro. No, también en ese sentido destacar eso, ¿no? O sea, el camino del plebiscito, que como bien decía, casi alcanzamos el 1.000.000 de votos, con todo lo que fue la maquinaria en contra, que aparte que ya en un punto ya era casi terrorista, ¿no? O sea, las cosas que se decían mientras estaba la discusión arriba de la mesa era de un terrorismo continuo, de mentiras, de engaños, de falsificaciones, incluso el propio Sanguinetti, que en plena veda electoral salió por televisión a hablar en contra el mismo día que estaba votando. Pero a pesar de todo eso, se juntó casi 1.000.000 de votos, como bien situaba, y eso también hoy nos deja, creo yo, en otras condiciones, previo a lo que va a ser este diálogo social. Que como, bueno, no sé en qué, o sea, entiendo que ya se había nombrado quienes iban a formar parte por parte del gobierno, no sé si se ha avanzado en... Mirá, se transparentó primero por la prensa una hoja de ruta, luego... en el secretariado recibimos a los 3 integrantes del equipo del diálogo social. Esa hoja de ruta marca los lugares correspondientes a cada uno. Nosotros particularmente tenemos una crítica hacia la conformación porque hay solamente 5 organizaciones sociales, que al ser un diálogo social tendría que ser mayormente organizaciones, no están incluidas la FEU y FUCBAN, que es una de las organizaciones sociales más grandes que tenemos. En esas 5 está incluida la Cámara Empresarial y se da un único lugar para todos los temas. O sea, quien vaya por EPIT-CNT tiene que saber de educación, saber de seguridad social y tener el consenso tal como para tomar definiciones. Y del otro lado hay 13 lugares políticos. Un peligro. 13 lugares políticos. Entonces, nosotros vemos el inconveniente de que va a ser una definición política. Porque por más que no sea por votos, es por representatividad, por algo. Por ejemplo, el Frente Amplio tiene 3 representantes y la derecha tiene 1 por cada partido, ¿no? Y también tiene la representación soberana, tiene el partido independiente, etcétera. Pero lo que nosotros más nos impactó es que en el 2012 y en el 2008 el diálogo social se daba con representación de delegaciones. Entonces vos tenías una delegación, una persona que sabía de seguridad social, una persona que sabía de educación, de salud, asesores, consultabas
Ahora es una única persona que tiene que ser un erudito. Que no, yo por lo menos se los critiqué, le dije, ustedes como gobierno no consiguieron un erudito porque van 5 representantes, uno por cada ministerio, no consiguieron uno que supiera de los 5 ministerios, nosotros no. Y tener ese consenso, cuando es una representación de trabajadores, de tomar definiciones, una sola persona, eso. Nosotros solicitamos ver la posibilidad, a ver si eso se puede cambiar, porque aparte, cuando uno habla de diálogo social y dice, lo vamos a definir con el pueblo, no puede haber mayor representatividad política del gobierno. Tiene que ser mayor representatividad de organizaciones sociales y pueblo, y capaz que asesores o aportes del gobierno, al revés de lo que se estableció. Entonces, eso lo vemos como una gran dificultad y nos extrañó muchísimo porque en los otros diálogos sociales no fue así. Había representación de las organizaciones sociales, la representación mayoritaria era de la población. Entonces, es un diálogo en el cual se tiene que llegar a un consenso y el consenso se tiene que realizar mayormente con representantes del gobierno y la derecha, ¿no? O sea, es algo que la veo muy difícil. Cuando planteamos el tema de eliminar la SAFAP, ¿qué tipo de consenso vamos a poder llegar con la Cámara Empresarial? Que está Ruibal, que es uno de los más beneficiados con la SAFAP, con los dueños de las empresas que manejan todo este dinero de lo público, cuando nos enfrentemos a quienes realizaron la reforma y la privatización, quienes fomentaron la SAFAP aquí, y a quienes en el plebiscito se pusieron en contra también de realizar el plebiscito. Entonces, ¿qué consenso vamos a llegar? Sí, es como que a veces el Estado es una gran empresa de cartelería, ¿no? Le gusta hacer buenos carteles, pero después los contenidos son otra cosa. Nos pasa a nosotros como en la universidad, ¿no? Cuando te dice una universidad más humana y cuando querés ver te dicen que los trabajadores no sabemos nada de salud mental y échese a los trabajadores sin saber cuáles fueron los conflictos para que determinadas personas pasaran por determinados procesos, ¿no? Entonces, en esos mismos debates que nosotros tenemos adentro con el gobierno y cómo se arma, porque una cosa es decir diálogo social y ante la sociedad vos decís, bueno, qué bueno, un diálogo social, ¿cuánto necesitamos? Pero cuando vos vas a los contenidos decís, pero esto no es un diálogo social ni popular. No, y en este caso que todavía es un tema de forma. Un tema de forma. Todavía es un tema de forma, no llegamos todavía al contenido. Porque si vos empezás a contar, vos decís 3 del frente, vamos a poner 3 amigos, versus uno este, y cuando querés ver. No, que en realidad hay 13 representaciones del Frente Amplio, ¿no? Porque los 5 del Ministerio también son representaciones del Estado. Hay 13 representaciones, 4 de otros partidos y 5 de organizaciones sociales, que una de esas 5 es la Cámara Empresarial. Es muy difícil, muy difícil. Y después que hay como un debate que se entra hasta que a nosotros también nos pasa, que es cuando vos discutís hacia afuera, pero también tenés que discutir hacia adentro, ¿no? Y discutir con los mismos compañeros, compañeras de otras organizaciones sindicales que te dicen, bueno, no, pero pará, esto recién empezó, y empiezan esos vaivenes que también ayudan a trazar un poco lo que uno tiene que avanzar. Pero creo que todo esto, hay un impulso enorme con el tema de la seguridad social, que fue lo que nos dio el plebiscito, que dio autoridad, permitió ver nuevos dirigentes sindicales, permitió ver una organización tremenda, popular, que se puede mover, una masa que atrás espera, y a la misma vez discutir aquello que decían, bueno, hay que trabajar, nosotros tenemos que trabajar, o sea, rompete el lomo trabajando. Y empezó a discutirse también el derecho al ocio, que es el derecho a gozar una vez de tu vida, antes de terminar hecho pedazo, te jubilás. La última etapa, acá sí, podés jubilarte, ¿no? No suena simpático, pero la jubilación hacia adelante es la última etapa de vida de una persona. ¿Y sí? Y cómo atraviesa esa etapa tiene que ser importante para nosotros, porque a veces yo veo que nos preocupamos mucho cuando miramos para la orilla de enfrente y vemos que atacan a los jubilados y que los golpean, y nosotros ignoramos muchísimo a los jubilados, los tratamos como una carga. Más psicológico. Lo peor del plebiscito, lo peor que me dejó a mí, por lo menos en los debates, cuando nos dijeron poco más que los niños morían de hambre por culpa de los jubilados. Claro. Cargar a ese pobre jubilado que está viendo si almuerza o cena con el niño que capaz que lo vive en el mismo barrio que está pasando hambre, me parece algo muy macabro, ¿no? Sí. Cuando tenés el otro costado, ¿no? Que también se habló en el 1 de mayo. Tenés el otro costado, el 1% más rico de este país, que se le exonera absolutamente todo.
que nosotros muchas veces pusimos ejemplos que exonerándoles de un 10% menos cubríamos lo que necesitamos para aumentar las jubilaciones, lo que necesitamos para la seguridad social y lo que necesitamos para terminar con la pobreza infantil. Y sin embargo, esa dicotomía que también la nombramos en el plebiscito, de bueno, generamos rentas o impuestos para quien tiene más pague más y después se los exoneramos. Claro. Y acá hay una realidad. Impuestos pagamos todos los uruguayos, porque hasta el indigente cuando compra un litro de leche paga IVA. Claro. Ahora a ellos se les exonera. Hasta que no cambiemos esa mentalidad, y es mentira que lo hacemos para que no se vayan, porque tenemos cuántas empresas se fueron estos últimos años que tenían exonerados aportes, se les dio la tierra para que las explote, se les dio el local para que lo trabajaran. Exacto, y se vuelan y dejan 500 trabajadores en la calle. No es la excusa. Nosotros tenemos que cambiar como Estado la mentalidad y tiene que ser un Estado que esté al servicio del pueblo como se funda un Estado, ¿no? El Estado tiene que estar al servicio del pueblo. Y mientras nosotros tengamos niños pasando hambre, jubilados pasando hambre, gente viviendo en la calle, gente que no accede a la salud, gente metida como en un depósito en el Ilarguegó porque no tenemos salud mental, no nos podemos dar el lujo de al millonario exonerarle, pero ni una décima. Aparte del Ilarguegó, porque es gente por problemas de adicciones, ya inclusive, ¿no? Es un lujo que se da a un país que no se puede dar ese lujo. No podemos darnos lujo cuando no le podemos dar vivienda a la gente, no le podemos dar salud, no le podemos dar educación, no le podemos dar seguridad social, no le podemos dar lo básico. ¿Cómo me puedo dar el lujo de exonerarle al que más tiene? Claro. Entonces, hasta que eso no se denuncie, los trabajadores dejemos de comernos ese cuento de que somos un país pobre y que la manta no da para taparnos a todo y lo sigamos manteniendo y lo sigamos transmitiendo, hasta ese momento estamos pelados. Claro. Sí, ¿no? Y también destacar para los compañeros, ¿no? O sea, en este marco, ¿no? Bueno, la gran patriada que se hizo con el plebiscito, pero también, bueno, mucho, o sea, cuando se conoció el resultado, bueno, siempre está ese desánimo de no haber llegado, más allá de que uno tome conciencia de la importancia y del peso que tuvo la cantidad de votos. Siempre está bueno transmitir ese mensaje de continuidad y entender que, bueno, o sea, esto ahora, bueno, iniciará este proceso en el marco del debate, del diálogo social por la seguridad social, en el cual tendremos que seguirlo acompañando y tendremos que seguir, bueno, viendo cómo impulsar la agenda que nosotros defendemos, que saber que venimos de un plebiscito en el cual casi conseguimos 1 millón de votos, que tiene eso más, o sea, que incluso tiene más, consiguió la iniciativa más votos que la mayor parte de los partidos políticos que tienen representación parlamentaria, y en ese sentido, bueno, o sea, no es una lucha perdida, no es una lucha acabada, sino que esto sigue y que es necesario que los compañeros estemos atentos a lo que va, a lo que viene y a lo que va a ser. Y en ese marco también nos orientamos, también volvemos para atrás, ¿no? Pero nos orientamos también en el marco de este Congreso, ¿no? Claro. O sea, es un momento de definición de cierta forma. Y que para poder, o sea, yo creo que lo principal que demostramos y lo bueno que dejó este plebiscito, demostrar que cuando los trabajadores se organizan, son una topadora. Se dejan de lado diferencias, vamos todos para adelante por lo mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque también tenemos que ser conscientes de que eso genera la pluralidad, la apertura. Nosotros siempre fuimos, y lo vamos a defender, porque es nuestro principio fundamental, la amplitud en la mesa representativa. Por ejemplo, que todos los sindicatos que quieran pertenecer a la Convención de Trabajadores tengan su lugar. Y eso es algo, viste, que se ha dejado como vislumbrar en algunas entrevistas, que se ha hablado de achicar los cupos, que se nombra como ejemplo de plebiscito, porque parecía que era una mesa que no se podía dominar, porque había mucha pluralidad. Nosotros, vuelvo a decir, la única forma que tenemos de mantener una unidad como trabajadores, no unanimidad, unidad como trabajadores, es manteniendo la pluralidad y que todos tengan su lugar, todos tengan su voto y que no se saque para afuera a nadie. Yo no puedo quiero sacar para afuera para que cuando yo necesite una votación saber que la puedo ganar, no. En la central y convención de trabajadores tienen que estar representados todos los trabajadores y todos los sindicatos. Más allá de después las maniobras o estrategias políticas que uno quiera hacer. No podemos medir con esa vara para ver si se coopta o no la participación. Nosotros eso, por lo menos en el documento, lo marcamos muchísimo, porque cuando empezamos a enterarnos, ni siquiera por los mismos actores, sino que los vemos en la prensa, de esa intención de achicar la mesa, nos preocupó muchísimo, muchísimo, porque
¿Cómo mantenés vos una convención de trabajadores unida si tirás para afuera a los sindicatos? Claro. ¿Quién te garantiza a vos que esos sindicatos, que en todo su derecho, no quieran formar parte de otra cosa? Entonces, a veces, para mantener las cosas funcionando bien, hay que llevar, más allá de lo que son las estrategias políticas, lo que es la pluralidad y lo que realmente uno tiene que hacer para que siga esa unidad. Porque separado no hacemos nada. Jamás hubiéramos podido llevar adelante un plebiscito como lo llevamos si estuviéramos separados, si fuéramos 3 convenciones de trabajadores, centrales de trabajadores, si tuviéramos... Porque siempre estaría esa puja de quién representa a quién. Nosotros lo principal que tenemos de ser una sola es esa unidad, de que cuando algo se decía, vamos todos por eso. Se respetan las definiciones. Y eso, con esas intenciones de achicar números, se pone en peligro algo que es importantísimo para nuestra lucha como trabajadores. Que es la fuerza sindical. Exacto. La potencia que tiene. Porque por más divergencia que se tengan, cuando vos expulsás a alguien del ámbito de decisiones, aunque gane o pierda la decisión, siempre tenés que hacerla formar parte de. Porque de lo contrario, más en estos tiempos, ni siquiera estamos hablando de décadas atrás, en estos tiempos donde lo que se expulsa gana lugares para otros sectores más reaccionarios. Y vos imaginate a aquellos que impulsaban el sindicato amarillo se están relamiendo, ¿no? Claro. De que algo así suceda. Hablaba el otro día en el encuentro Claro. de qué hacer, por ejemplo, con la cantidad de trabajadores que, tanto con esto de que sé tu propio jefe, como la cantidad de trabajadores que están en la moto, que viven renegando, porque hay un discurso de renegar del otro, y que yo con mi propio esfuerzo, esa misma masa es la que va acumulando un sector reaccionario. Y muchas veces estas fracciones o esta lucha de tendencia terminan partiendo lo que vos podías haber ganado, ¿no? Exacto. Entonces, obviamente que nosotros vamos a aceptar todos los documentos que surjan de la discusión sindical, haremos nuestras críticas, nuestras valoraciones, nuestro acercamiento, pero como decía hoy Álvaro, AFUR, tenemos plenarios extensos porque creo que también es eso. Hay muchas opiniones y las tenemos que escuchar a todas. A veces, bueno, Claro. vamos a tomar ribotril, pero en otras es parte de la tarea. Por supuesto. Y si no me gusta, bueno, hay otro Nosotros espacio. representamos bases, ¿no? Y las bases, Claro. con lo que se representan las bases es muy amplio. No podemos creernos que a veces porque somos una conducción, todas las bases están de acuerdo con nosotros, ¿no? Tal cual. Entonces, la pluralidad es lo único que nos mantiene como trabajador o como fuerza trabajadora organizada. Cuando no hay pluralidad es cuando se revienta todo, la organización se pierde. Y esto lo único que alimenta es a los monstruos, ¿no? Que están, Claro. que yo creo que se les dio una paliza con este plebiscito porque no podían creer Pero quedaron calientes. que, claro, y están ahí a la espera. Lo mejor que les puede pasar a estos sistemas nefastos de capitalismo, de estos gobiernos neoliberales, es que se rompa la organización obrera. Claro. Que dejemos de estar organizados juntos. Es lo mejor, para ellos es lo ideal, porque cuando se nos divide se nos come. Bueno, pero vos fijate que cómo juegan las palabras y los personajes, porque pueden haber personalidades y hay personajes, ¿no? Y tanto la derecha, como puede estar bien representada por Sanguinetti, como por lo que se supone que es izquierda, que está representada por Mujica, que salgan a hacer un discurso de adoctrinamiento, ¿no? Bueno, los sindicatos, agachar Papá, la yo me guampa. pregunto, ¿dónde estuvo estos 5 años, Claro. no? Porque hubo paro del BPS, un montón, paro de ustedes, paro de la educación en general, de la salud, la pesca, que hubo un lío bárbaro porque los reventaron a tiro, Claro. que yo también me ligué Los un compañeros marín, del los compañeros transporte del que fueron transporte. presos. La campaña de juntada de firmas de la LUC en plena pandemia. Exacto, Claro, yo no sé dónde estaba. La verdad, cuando escucho eso, Estaba en el rancho. cuando escucho eso, igual ya venía escuchando disparate durante el plebiscito, escuché un montón de disparate. Claro. Ahora cuando Manini tuvo esta intención de los pobres viejitos, también escuché disparate. Pero esto, ¿y dónde estuvo estos 4 años? Que no vio las movilizaciones en la calle, los paros que se hicieron, la repercusión y la represión que hubo también a los trabajadores también por salir a la calle a luchar. Entonces, como algo como... Yo pienso que quizá- a veces nosotros para criticar tenemos nuestra interna. Y si no Exacto. son de esa interna y nunca lo fueron, mejor que critiquen otras cosas. Pero hago acuerdo con lo que leí hace poco de un compañero, creo que no sé qué, del interior, que dijo
que esperemos que Mujica también tenga memoria en este mes y hable de lo que tenga que hablar, porque muchas veces salen estos discursos a dividir y fraccionar, ¿no? Entonces, totalmente innecesario. Yo creo que hay cosas que son totalmente innecesarias. Hay veces que agarramos los micrófonos y decimos cosas que son innecesarias, que lo único que hacen es herir y lastimar y que no genera nada bueno. Me gustaría saber qué quiso decir con eso, qué quiso generar. La verdad que no estamos en un buen momento, como está el país hoy, para generar este tipo de heridas. Muchas reuniones con expresidentes, capaz. Sí, yo creo que sin duda que yo quiero creer que es un tema de la edad, básicamente, o sea, hay que... Yo hago una salvedad, esa impunidad de la edad nos está haciendo estragos. Es un país muy avejentado. Lo que pasa. Hay revolucionarios que han muerto con 100 años y siempre con la misma de pie. conducta. Sí, bueno, hay comentarios que no se pueden hacer al respecto Claro. a esta situación. Pero sí, sin duda son declaraciones totalmente lamentables y comparto esto de qué es lo que está, o sea, qué es lo que se busca con esto. Claro. O sea, porque no estamos hablando de una persona que si un día la agarraron en la feria y le pusieron un micrófono y le dijeron, ¿vos qué preguntas? Es una persona que tiene años conociendo lo que es la vida política de nuestro país. Y que viene de un movimiento popular. ¿Cómo? Yo quiero saber qué diferencia hay sustancial entre movimiento obrero y movimiento popular. Si existe una diferencia. Entonces, ahí es cuando más inentendible es. El movimiento popular y el movimiento obrero es lo mismo. Y aparte, entonces, si vos venís de ahí... Aparte, siempre ha tenido comentarios, siempre ha sido una figura con comentarios recontra polémicos, pero que de última, o sea, desde quizás de las antípodas del pensamiento te invitaba a una discusión. Esto simplemente A veces lo podías salvar, ¿viste? Si ni sí ni no, lo salvabas, porque Esto le se podías lo dar una barro por el interpretación, tirarla un poco para el costado, lo interpretaba de otra forma y lo salvaba. Esto no tuvo salvación. No, esto es el barro por el barro, Tipo- entonces, pero bueno. Bueno, no sé, para ir quizás cerrando la entrevista, algo más que quieras Yo destacar. los invito, lo que les decía hoy, el miércoles 14 a las 18 horas en el Sindicato de Artes Gráficas, principalmente que se acerquen para poder, tener una explicación, no tenés por qué ser afín del documento, no tenés por qué ser afín de la coordinación, pero que tengas una presentación, una explicación de qué va ese documento, porque los trabajadores vamos a estar en ese congreso. Y quizás por más que te lleguen los documentos a tu filial, hay cosas que no están tan claras y ese es el momento de saberlo y hacer las consultas, etcétera. Que vayas no quiere decir que estés afín, pero por lo menos informarse. Bien. Te hacemos una invitación hoy a todas los compañeros y compañeras. El próximo, creo que lo dijo hoy Álvaro en el informe, pero hay que reiterar las noticias, ¿no? ¿Cuál? El 19. El 19. Pero nosotros tenemos un problema y nosotros el 19 de mayo, Todos en la tenemos tarde, vamos a emitir la película Norita. Bien. Que arreglamos con los productores argentinos para poder transmitirla, Bien. porque nos parece que es una película importantísima, va a ser entre las 18 y las 19 horas. Bien. Vamos a tener mañana un Zoom con los productores y ahí vamos a arreglar bien el horario, pero justo ese día tenemos esa actividad. Bueno, pero está bien, en el medio de la memoria. Claro, Tiene que estar lleno de tiene que estar actividades. lleno de actividades, todos mucha tendríamos que memoria. tener con actividades, exacto. Muy bien. Y bueno, querías repetir la noticia. Sí, bueno, que nosotros el lunes 19 a las 18:30 horas, creo que es, ¿no? Sí. Vamos a estar haciendo una charla donde van a venir unos compañeros y compañeras de Argentina, de la Municipalidad de San Martín, presentando un trabajo, un mapeo que hicieron de ubicación de esa zona y donde dieron con 300 desaparecidos, ¿no? De lo que representó la dictadura en la Argentina para la región de San Martín. Que eso ayudó también a que muchas familias pudieran ubicar a sus propios familiares que ellos no habían perdido rastro en la desaparición forzada, ¿no? Y bueno, y ahí desde la Comisión de Derechos Humanos se va a trabajar también con propaganda, con la difusión de estas actividades. Pero bueno, saludamos también la actividad de ustedes y si se puede difundir, también la podemos difundir. Ya en cuanto entre todos. mañana tengamos la reunión con los productores, vamos a lanzar la placa bien con los horarios. Bueno, etcétera. éxitos con esa actividad también. Y bueno, entonces cerramos la entrevista, damos paso al siguiente claro. espacio. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias por participar. El estudio siempre está abierto. Mismo si un día quieren grabar algo de TCS, lo que sea, o sea, el estudio está disponible. Bárbaro. La idea es que esto sea un humilde aporte a nuestro sindicato, a Movimiento Sindical, para tener un espacio de comunicación. Así que bueno, muchas gracias por participar. Y bueno,
estaremos viendo en el Congreso. Nos vemos en el Congreso.